La riqueza en la Biblia se ve a menudo como un reflejo de las bendiciones divinas, pero también trae consigo grandes responsabilidades y desafíos. En esta historia exploraremos cómo los 7 hombres más ricos de la historia bíblica usaron sus riquezas y las lecciones espirituales que sus vidas nos enseñan. ¿Sabías que la Biblia contiene historias de hombres que poseyeron riquezas inimaginables? ¿Qué nos pueden enseñar estas historias sobre la fe, el poder y la responsabilidad? Imagina palacios adornados con oro y piedras preciosas, vastos rebaños pastando en tierras fértiles, tesoros acumulados a través de conquistas y sabiduría. Visualiza el esplendor de los antiguos reinos y la grandiosidad de las riquezas acumuladas. Salomón, el hijo del rey David, es conocido por su sabiduría y su inmensa riqueza. Cuando Salomón ascendió al trono, no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Dios, complacido con su humildad, le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honor como ningún otro rey había tenido. Salomón acumuló una fortuna inimaginable. Su sabiduría atrajo a visitantes de todo el mundo, como la reina de Saba, quien quedó asombrada por su riqueza y conocimiento. Salomón construyó el magnífico templo de Jerusalén, adornado con oro y piedras preciosas, un testimonio de su devoción y prosperidad. Sin embargo, la riqueza de Salomón también trajo desafíos. A medida que sus riquezas crecían, también lo hicieron sus tentaciones. Salomón se desvió del camino de Dios, influenciado por sus numerosas esposas extranjeras que lo llevaron a adorar a otros dioses. Esto nos enseña que la verdadera riqueza no se mide solo en bienes materiales, sino en la sabiduría y la devoción a Dios. La historia de Salomón nos recuerda que la sabiduría divina es la clave para administrar los bienes materiales de manera justa y honorable. Aunque Salomón fue bendecido con una gran riqueza, su verdadera gloria residía en su sabiduría y en cómo utilizó sus dones para construir un reino próspero y justo. David, el humilde pastor de Belén, fue elegido por Dios para convertirse en el rey de Israel. Su viaje hacia el trono estuvo lleno de pruebas y desafíos, pero su fe inquebrantable en Dios lo guió a través de todas las adversidades. Desde su juventud, David mostró una valentía extraordinaria al enfrentarse al gigante Goliat con solo una honda y 5 piedras. La valentía y la fe de David no solo lo hicieron famoso, sino que también le ganaron la favor de Dios. Tras ser ungido como rey, David unificó las tribus de Israel y estableció Jerusalén como la capital del reino. Bajo su reinado, Israel prosperó y se expandió, acumulando grandes riquezas a través de sus conquistas y alianzas. David no solo fue un guerrero valiente y un líder astuto, sino también un hombre de profunda fe. Compuso muchos de los salmos, expresando su amor y devoción a Dios. Sin embargo, su vida no estuvo libre de errores y pecados. Su relación con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías fueron manchas en su reinado, pero incluso en sus momentos de mayor pecado, David se arrepintió sinceramente y buscó la misericordia de Dios. La historia de David nos enseña que la verdadera prosperidad proviene de una vida de fe y obediencia a Dios. A pesar de sus fallas humanas, David siempre buscó la guía divina, y su legado como uno de los reyes más grandes de Israel perdura hasta hoy. Job era un hombre muy rico y justo que vivía en la tierra de Uz. Su vida era próspera y estaba bendecida con grandes posesiones, miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos, así como una gran familia. Job era conocido por su piedad y temor a Dios, ofreciendo sacrificios regularmente en nombre de sus hijos. Sin embargo, Job se enfrentó a una prueba severa cuando Satanás desafió a Dios,
sugiriendo que la fe de Job dependía de su prosperidad. Dios permitió a Satanás poner a prueba a Job, quien perdió todas sus posesiones, sus hijos y su salud en rápida sucesión. A pesar de su dolor y sufrimiento, Job no maldijo a Dios. En cambio, buscó respuestas a su aflicción y mantuvo su integridad. Los amigos de Job lo acusaron de haber pecado y ser la causa de su desgracia, pero Job se defendió y expresó su incomprensión sobre por qué los justos sufren. Al final, Dios respondió a Job, mostrando su poder y sabiduría. Job reconoció la grandeza de Dios y se humilló ante él. Dios restauró la fortuna de Job, duplicando todo lo que había perdido. Job vivió una larga vida llena de bendiciones y fue recordado como un ejemplo de paciencia y fe inquebrantable. La historia de Job nos enseña que la verdadera riqueza no se mide solo por posesiones materiales, sino por la fe y la perseverancia en medio de las pruebas. Abraham, originalmente llamado Abram, es conocido como el padre de la fe y el patriarca de muchas naciones. Dios lo llamó a dejar su hogar en Ur y viajar a una tierra desconocida que él le mostraría. Con fe inquebrantable, Abraham obedeció, llevando consigo a su esposa Sara y sus pertenencias. Durante su viaje, Abraham acumuló una gran riqueza en ganado, plata y oro. A lo largo de su vida, enfrentó muchas pruebas de fe, incluyendo la promesa de Dios de que tendría un hijo, a pesar de la avanzada edad de Sara. Esta promesa se cumplió con el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. La fe de Abraham fue probada de manera extrema cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Sin vacilar, Abraham obedeció, confiando en la fidelidad de Dios. En el último momento, un ángel detuvo su mano y proporcionó un carnero para el sacrificio en lugar de su hijo. Este acto de obediencia profunda reafirmó el pacto de Dios con Abraham, prometiéndole que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. La historia de Abraham nos muestra que la verdadera riqueza radica en la fe y la obediencia a Dios. Su vida ejemplifica cómo la confianza en las promesas divinas puede llevar a una prosperidad y bendiciones que trascienden las posesiones materiales. José, el penúltimo hijo de Jacob, fue vendido como esclavo por sus celosos hermanos y llevado a Egipto. A pesar de sus circunstancias, José mantuvo su fe en Dios y trabajó diligentemente en la casa de Potifar, ganándose la confianza de su amo. Sin embargo, fue falsamente acusado de intento de violación por la esposa de Potifar y encarcelado. En la prisión, José interpretó los sueños de dos oficiales del faraón, lo que eventualmente llevó a que fuera llamado a interpretar los sueños del propio faraón. José predijo 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna en Egipto y recomendó medidas para almacenar alimentos durante los años de abundancia. Impresionado por su sabiduría, el faraón nombró a José gobernador de Egipto. Durante los años de hambruna, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de alimentos. Sin reconocerlo, pidieron su ayuda. José, después de probar su arrepentimiento, reveló su identidad y perdonó a sus hermanos, invitando a toda su familia a vivir en Egipto bajo su protección. La historia de José es un testimonio de la fidelidad y la sabiduría divina. A pesar de las traiciones y adversidades, José mantuvo su integridad y confianza en Dios, lo que finalmente lo llevó a una posición de gran poder y riqueza. Su vida nos enseña que Dios puede transformar las peores circunstancias en bendiciones y que la verdadera prosperidad incluye el perdón y la reconciliación. Nabucodonosor II, rey de Babilonia, es conocido por sus conquistas militares y sus impresionantes proyectos de construcción, incluyendo los legendarios jardines colgantes de Babilonia.
Bajo su reinado, Babilonia se convirtió en una de las ciudades más espléndidas y poderosas del mundo antiguo. Nabucodonosor expandió su imperio a través de victorias militares, acumulando grandes riquezas y poder. Sin embargo, su orgullo y arrogancia crecieron junto con su fortuna. A pesar de su grandeza, Nabucodonosor tuvo varios encuentros con el profeta Daniel, quien interpretó sus sueños y le advirtió sobre las consecuencias de su soberbia. En uno de los sueños, Nabucodonosor vio un gran árbol que representaba su reino, pero que fue derribado. Daniel le explicó que su orgullo lo llevaría a la caída y que sería humillado hasta que reconociera la soberanía de Dios. La profecía se cumplió cuando Nabucodonosor perdió su cordura y vivió como una bestia durante 7 años, hasta que finalmente reconoció el poder del Dios de Daniel. Tras recuperar su cordura, Nabucodonosor alabó al Dios del cielo y su reino fue restaurado. Su historia es una lección poderosa sobre los peligros del orgullo y la importancia de la humildad. Nos muestra que sin importar cuán grande sea nuestra riqueza y poder, debemos reconocer siempre la soberanía de Dios. Isaac, el hijo de Abraham y Sara, heredó no solo la riqueza material de su padre, sino también las promesas divinas. Desde joven, Isaac vivió bajo la sombra de la fe y la obediencia de Abraham. Su vida estuvo marcada por la continuidad de las bendiciones y pruebas que su padre había experimentado. Isaac se casó con Rebeca y tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Aunque su vida fue relativamente pacífica en comparación con las de otros patriarcas, también enfrentó desafíos significativos. Durante una hambruna, Dios le ordenó que no bajara a Egipto como lo hizo Abraham, sino que permaneciera en Gerar. Allí, Isaac sembró y cosechó al 100 por 1, acumulando gran riqueza en ganado y bienes. Sin embargo, su prosperidad causó envidia entre los filisteos, quienes taparon los pozos de agua que Abraham había cavado. Isaac cavó nuevos pozos y, a pesar de las disputas, siguió prosperando debido a su paciencia y fe en las promesas de Dios. Eventualmente, hizo un pacto de paz con Abimelec, el rey de los filisteos, asegurando su lugar en la tierra. La historia de Isaac nos enseña la importancia de la perseverancia y la fe en medio de la adversidad. Su disposición a seguir las instrucciones de Dios y su paciencia frente a las dificultades resultaron en una prosperidad continua y la perpetuación de las bendiciones de Abraham. Estas narrativas no solo destacan la acumulación de bienes materiales, sino que también enfatizan la importancia de la sabiduría, la fe y la obediencia a Dios. Salomón nos muestra que la verdadera riqueza reside en la sabiduría divina, mientras que David demuestra cómo la fe y la valentía pueden transformar una vida. Job y José enseñan sobre la perseverancia y la fidelidad en medio de las pruebas, mientras que Abraham e Isaac ejemplifican la bendición que viene con la obediencia. Si te gustan otras historias bíblicas interesantes como esta, no te pierdas el video poderoso El secreto de Adán y Eva que todo creyente debe saber, para descubrir cosas que no sabías sobre la primera pareja de la historia de humanidad.